Navidad. Feliz Navidad. Entonces, hay unas cosas interesantes en las lecturas de esta mañana. Y voy a hablar de lo que no se habla en general mucho, de la carta, de lo que se llama la epístola en la misa. Y hoy hemos leído un pasaje de la carta a Tito. Entonces, ¿por qué eso es interesante? Dice así que Dios nos ha salvado no por las obras de justicia que habíamos realizado, no por nuestras obras, sino solamente por la misericordia de Dios que nos salvó. Y entonces nos dice una cosa interesante, que Dios nos ha hecho renacer. ¿Qué es nacer? Es nacer otra vez. Renacer por el bautismo. Y nos ha renovado por el Espíritu Santo. Y entonces dice que somos justificados por la gracia y somos herederos de la vida eterna. Entonces, hemos nacido. Bueno, nadie de nosotros se acuerda cómo fue el día cuando nacimos. Pero nos dice el autor de esta epístola otra cosa, que no solo hemos nacido, hemos renacido por el bautismo. Cuando estuvimos bautizados, fuimos renacidos, nacidos de nuevo para Dios. Es decir que la vida de pecado tiene que acabarse y empezar nueva vida con Dios. Sí, pero cuando nacimos por la obra de nuestros padres genitores, ¿no? Y cuando renacimos en el bautismo, ¿quién nos ha hecho nacer de nuevo? ¿Quién nos ha engendrado de nuevo? Dios el Padre. Es decir que sí, Jesús es el Hijo eterno de Dios el Padre, de verdad. Pero nosotros también por el bautismo somos hijas y hijos adoptivos de Dios el Padre. Bueno, eso significa muchísimo. Porque como cristianos es importante para nosotros que pensemos en Dios el Padre como nuestro Padre adoptivo. Resulta que unos de nosotros tenemos finalmente muchos padres, ¿eh? En toda nuestra vida. Padres de eso, de eso, de eso. Y Dios el Padre también. Por eso nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo. No decimos solo Dios nuestro que estás en el cielo. Decimos Padre nuestro. Y no decimos solamente Padre del Señor Jesucristo. No, decimos Padre nuestro. ¿De acuerdo? Dios el Padre es el... ¿Por qué Dios el Padre es el Padre del Hijo? ¿Por qué? Porque hay la Santa Trinidad. Y es decir que Dios está fuera del tiempo y del espacio. Y en esa eternidad, Dios el Padre hace dos cosas. Genera a su Hijo, por un lado, o su palabra, es la misma cosa, su Hijo, su palabra, y hace proceder el Espíritu Santo fuera de sí mismo. Engendra a su Hijo o su palabra y hace proceder el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Excepto que Él no hace dos seres distintos, pero es el mismo ser, se trata del único Dios. Y entonces son tres personas, pero se queda un Dios, el único Dios. Eso es de la lectura, la salvación por la gracia. Es un tema más bien que esperamos en las semanas de la pasión, hablar de la salvación por la gracia. Y es una cosa también de que se habla mucho, o al menos
Se debería hablar mucho de eso en las 3 semanas antes de la Cuaresma. Pero las semanas de la Septuagésima. Pero se habla también el día de Navidad. En la misa matutina de Navidad se habla de la salvación, no por nuestras obras, pero por la gracia de Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvada? ¿Qué tengo que hacer? Es aceptar la muerte de Cristo, porque en la cruz Cristo dio su vida como sacrificio. ¿A quién? Al Padre, a sí mismo y al Espíritu Santo. Se dio en sacrificio para la humanidad, en nombre de la humanidad. Entonces, si nosotros ponemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo, entonces nos salvamos. Bueno, entonces, si Dios nos salva y nosotros aceptamos esa salvación, ¿por qué el infierno? Me van a preguntar. ¿Por qué el infierno? Porque si Dios el Padre es también nuestro Padre, ¿cuál padre manda a sus hijos en el infierno? No, el infierno no es eso. El infierno, me gustaría decir que es un castigo de sí mismo, un autocastigo. El infierno es la decisión de alguien que no quiere el amor de Dios. Que no quiere el amor de Dios. La culpa no es a Dios, la culpa no, es la culpa de la persona que se quiere apartar del amor de Dios. Eso es el infierno. Bueno, voy a decir algo sobre el Evangelio. Yo me acuerdo de muchos villancicos que hablan, bueno, los villancicos en general, digo bien, en general, son obras del pueblo, obras folclóricas. Y el pueblo cristiano lee las cosas sobre el nacimiento de Cristo en la Biblia, pero hay muchos huecos. Entonces, el pueblo folclórico va a rellenar esos huecos con su propia imaginación, como lo cantamos en ese villancico hace unos minutos, aunque un pastorcito se dirige y no sé qué pasa y que en el camino, la gente está en el camino, la gente se imagina esas cosas que no están en el Evangelio. Pero me parecía que había en las representaciones de Navidad, no solo en los villancicos, pero también en los íconos, en los pesebres, había muchos personajes y yo pensaba, bueno, esos personajes no están en el Evangelio, pero sí están. Porque ¿qué decimos? ¿Qué leímos en el Evangelio? Dice, el recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, los pastores contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Es decir, que había una gente alrededor. No dice el texto, y José y María quedaron admirados. No dicen José y María, hubiera sido más sencillo de decir José y María, dicen todos los que los escuchaban, es decir, que había alguien más. Bueno, sabemos que había al menos unas personas más, que fueron los hijos de San José, que él tenía de su matrimonio antes de quedarse viudo. Santiago y los demás, Santiago que es el primer obispo de Jerusalén y que se llama el hermano del Señor. Se llama hermano del Señor, ¿por qué? Porque era hijo de San José y luego nació Jesús, aunque no era hijo biológico de San José. Es decir, que en una familia hay más vínculos que los biológicos, o más bien que los vínculos del corazón son más fuertes que los vínculos biológicos a veces. Porque ¿qué pasa? Bueno, San José, ¿quién es San José? Es un viejito. San José es un viejito que fue casado y tuvo varios hijos, de los cuales hablan los evangelios.
al menos 4, 2 hijos y 2 hijas, y se quedó viudo. Y luego tomó a la Virgen María, que era una jovencita. Y en ese tiempo, en los tiempos pasados, hay que pensar en la cosa siguiente. Es que a veces, cuando una jovencita era huérfana, no había orfanatos, no había hogares sustitutos, solo había 2 opciones: o quedarse por la calle o casarse con alguien que quiere hacerlo para ayudarla. Y aquí tenemos a San José, que es un viudo y que se compromete con esa jovencita, la Virgen María. Ella se queda embarazada no por San José, pero por el poder del Espíritu Santo. Es decir, que toda la humanidad de Cristo, Él la tiene de una mujer, de la Virgen María. A unos me dicen, Cristo era macho. Bueno, si era macho es que toda su masculinidad viene de la Virgen María. Toda su masculinidad viene de una mujer, la Virgen María. Porque San José no tuvo relaciones con ella. Y eso lo sabemos porque hay datos históricos. Hay Egesipo, un escritor del primer y segundo siglo, que era primo de San José. Entonces, ese hombre ha escrito cosas. Y sabemos históricamente que San José tenía a esos 4 hijos suyos, 2 hijos y 2 hijas al menos, que los tenía de su primer matrimonio. Y luego se comprometió con la Virgen María. Bueno, ¿y qué pasó? La Virgen María, él vio que ella se quedaba embarazada, entonces él pensaba, ay, esa jovencita me ha engañado con un jovencito, con alguien. ¿Y qué quiere hacer? Quiere dejarla. Quiere decir, no lo voy a decir a la gente porque si no la van a apedrear o la van a matar. Entonces mejor la quito sin ruido. Y entonces el ángel del Señor le aparece y dice, José, no. Tómala contigo, porque lo que se ha engendrado en ella viene del Espíritu Santo. Es decir, que Dios no va a hacer un adulterio. Mucha gente dice, José y María, 2 jóvenes, y luego es el Espíritu Santo que viene. No, yo vengo aquí, yo voy a hacer un niño a María. No es eso. Dios no comete adulterio. Lo voy a decir otra vez, Dios no comete adulterio. San José está comprometido con María. Y luego tiene que tomarla en su casa. Y es eso que pasa. Y tanto que no hubo relaciones íntimas entre José y María, se quedan solo comprometidos. No esposos. El matrimonio se consideraba consumido por las relaciones íntimas. Ellos no fueron comprometidos. Y Dios eligió a San José porque era un justo. Lo eligió para poder proteger a su hijo y darle un padre legal. Entonces José fue el padre legal, es decir, adoptivo de Jesús. Bueno, entonces Jesús es el Hijo desde toda la eternidad, Hijo de Dios el Padre. Él es el Hijo humano de María. Es también el Hijo adoptivo de José, hermano adoptivo de Santiago. Cosas muy, muy interesantes. Familia recompuesta. Y vínculos que parecen fuera de este mundo, fuera de un mundo normal. Ellos se inscriben en otra normalidad. Porque Dios muchas veces viene y Él perturba la normalidad de los humanos y pone su dedo en esas historias. Entonces, ¿por qué vino Jesús?
¿Por qué necesitó que venga Jesús, que viniera Jesús? Hay un arzobispo, no voy a decir su nombre porque no tengo nada de bien que decir de él. En uno de sus libros, porque fue arzobispo en Bélgica, en uno de sus libros dijo: Dios no necesitaba eso y eso para salvarnos. Dios nos hubiera podido salvar solo por su amor. No estoy de acuerdo, porque sí, Dios es amor, pero hay el pecado. Y solo dejar a los humanos pecar, decir: oh, les perdono solo por mi misericordia, solo por mi amor, solo por mi misericordia. Eso es como dar licencia a este pecado. Y Dios no puede dar licencia al pecado. Dios perdona, sí, pero se necesita una satisfacción. No satisfacción carnal, satisfacción en el sentido que hay que hacer justicia. Si los humanos han pecado, tienen que ser redimidos. Y ningún humano ha podido redimir a los humanos. ¿Por qué? Porque hay una infinidad de humanos con infinidad de pecados. Y aunque haya un humano sin pecado, él no puede redimir a los demás. Porque ya él es una criatura de Dios y le debe la vida a Dios. Entonces no puede hacerlo. Y además no hay ningún humano sin pecado. Entonces era necesario que Dios el Hijo, una de las tres personas de la Trinidad, que Dios el Hijo se convirtiera en humano. Bueno, no. Porque al hacerse humano, Dios el Hijo no ha dejado de ser Dios. ¿Me entienden? Él sigue siendo Dios. No se ha convertido la divinidad en carne, no. Dios se ha hecho humano. Es decir, que se quedó Dios, pero además tomó la humanidad encima. Y uneció la divinidad a la humanidad en su propia persona. Y así, por su sacrificio en la cruz, Él ha hecho la satisfacción por nuestros pecados. Amén. Amén.